de nuestro tema. Hoy vamos a hablar del Congreso. El Congreso que terminó ayer, que terminó, diría yo, que con un buen balance para el gobierno nacional, pero que se abre a otros temas, ¿no? Entonces, lo que se viene para la próxima legislatura, se van a volver a presentar algunas iniciativas que se hundieron en esta que termina, y viene una pelea también muy grande en las mesas directivas, por lo menos en la mesa directiva de la Cámara de Representantes. ¿Quién quiere arrancar acá? Sí, yo empiezo. Vamos a tener una telenovela buenísima, además entre dos mujeres. Marta Alfonso, que además fue una de las líderes y que sacó adelante la reforma pensional, entonces tiene, digamos, que un muy buen apoyo del gobierno, sale muy fuerte de esta legislatura, una congresista además que se ha dado a conocer muy fuerte, que me parece que tiene un excelente perfil, y del otro lado está Catherine Miranda, que también es su segundo el que repite Cámara de Representantes. ¿De la oposición? Sí. No, Catherine Miranda de Partido Verde. Entonces están entre las dos del Partido Verde que se van a luchar la presidencia de la Cámara de Representantes. Entonces eso va a estar muy interesante. Ahora, en cuanto a las reformas, vuelve y juegue salud, ¿no? Vamos a ver si sigue el mismo ministro o no. Dice el ministro de Salud que además ya llegaron a unos acuerdos para presentar la nueva reforma el 20 de julio, que solo falta discutirla en los territorios. Ya veremos cómo vuelve y juega. Esto parece ser un loop que no para con esa reforma. Pues el Partido Conservador le va a tocar la presidencia del Senado y yo creo que vamos a seguir viendo la misma estrategia que tuvo Name en esa posición, que es un enfrentamiento retórico con el gobierno, pero apoyo más bien y sumisión en los hechos, ¿no? Entonces Cepeda, que ahora llega a dirigir el Senado, seguramente va a tener esa misma posición. El Partido Conservador sin norte, ¿no? Y sin principios. Yo creería que el otro candidato que había internamente en el Partido Conservador, que es Carlos Andrés Trujillo, que es básicamente un senador petrista en las toldas conservadoras, pues hubiera representado mejor los valores del Partido Conservador, que es no tener valores. Entonces, pues bueno, ese es, y yo creo que lo más probable es que esta legislatura sea más difícil para el gobierno. Yo creo que esta legislatura pasada fue exitosa en términos generales, pero la gasolina se acaba y se tiende a acabar hacia el final del mandato de los presidentes. Eso es normal y pues el gobierno tendrá que jugársela a fondo, y jugársela a fondo significa consentir más a los congresistas para que las importantes leyes que tienen todavía en la cola, pues pasen. Destaco lo que decíamos ayer con preocupación, la aprobación de la ley de cupo de endeudamiento. Creo que eso fue un acto de responsabilidad del Congreso, sesionaron conjuntamente y aquí al Congreso se le da palo y es fácil dársele palo, pero yo quiero reconocer eso, que fueron responsables. Eso hubiera sido un mensaje muy preocupante para los mercados internacionales. Creo que es eso, se aprobó la jurisdicción agraria, creo que ese es un buen proyecto, y otras se hundieron, ¿sí? Entonces se va a seguir trabajando con la de educación, se va a presentar la llama el ministro Ley de Salud 2.0, vamos a ver si el gobierno entiende el tema de los consensos, que fue importante al final del cierre de la legislatura. Mire que a mí Cepeda me gusta como presidente del Senado porque es un señor institucionalista, ¿sí? Que entiende la importancia de las reglas de juego institucional y las reglas del juego político. Y incluso la otra semana va a haber una reunión entre el presidente y el doctor Cepeda y van a fijar unos acuerdos. Yo no creo que todas las leyes que se aprueban en el Congreso es a cambio de lo que se llama mermelada y de corrupción, ¿no? El Congreso también tiene dinámicas que entiende que hay que aprobar leyes. O sea, eso de que el Congreso siempre, pues cada voto es corrupción, no, eso tampoco es así. Digamos, hay casos en los que eso funciona, pero hay casos en que el Congreso tiene la responsabilidad muchas veces de aprobar leyes, y yo creo que con el doctor Cepeda eso va a funcionar mejor de lo que uno piensa por ser de otro partido. Bueno, y hablemos ahora de algo que pues también sí fue un logro del gobierno nacional, y es la aprobación ayer del cupo de endeudamiento. Si bien el ministro de Hacienda estaba diciendo que se tenía que aprobar, la verdad es que el Congreso no tenía plazo, podría perfectamente también haberlo aprobado después del 20 de julio, pero el gobierno supo imponer sus tiempos. ¿Qué significa? Que el Congreso haya aprobado el cupo de endeudamiento más alto en la historia del país. El director de FEDesarrollo lo explicó muy bien ahorita en una entrevista, ¿no? Esto no es algo nuevo, es algo que además todos los gobiernos tienen que pedir, que es muy normal y que era lo mínimo que tenía que hacer el Congreso de la República porque es supremamente necesario, ¿no? Entonces digamos que era un acto de responsabilidad de las dos partes. De un lado presentarlo,
claramente este gobierno siempre está jugando con el tiempo al límite, o sea, hasta estuvo a punto de caerse la jurisdicción agraria si no fue de verdad por 24 horas y este tipo de cosas. Entonces, con los tiempos sí estuvieron jugando, pero pues es algo que se veía venir y que debía además pasar por el Congreso. Pues es una operación, digamos, rutinaria en la lógica del Estado, que es, pues, es pagar una deuda con otra. Así de sencillo. El gobierno, como si pidiera una tarjeta de crédito para pagar otra. Esa es la forma en la que se tiene que hacer esto. Al Congreso le correspondía aprobarla, era lo mínimo, porque es que el Congreso es corresponsable del presupuesto nacional. Le aprobó un presupuesto desfinanciado al gobierno y pues sería pues el colmo que no le diera al gobierno la capacidad de endeudarse. Ahora, que esto sea bueno o malo, pues es que tenemos una situación fiscal cada vez más insostenible. Entonces, si nos seguimos endeudando de esta manera año tras año, pues al final no nos van a dar otra tarjeta de crédito para poder pagar las deudas previas. Claro, en el 2025 y en el 2026 no hay problemas de pago. Aprobada esta ley, lo que ahí habla el ministro, la preocupación en el 2027 es el flujo de caja. Es decir, que existe el cupo para endeudarse, pero que existe el flujo de caja para hacer el pago. Pero Colombia siempre ha sido muy responsable en el pago de la deuda y creo que se cuidó sí. En este momento ese activo que tiene Digamos, Colombia. si no tuviéramos problemas de pago, mediano o largo plazo, las calificadoras no tendrían puestos los ojos como los tienen sobre la deuda colombiana, porque tenemos un problema de crecimiento de gasto. Antes de la pandemia teníamos un crecimiento del gasto controlado, después subimos ese ritmo de gasto y no se ha controlado, entonces esto no es sostenible a largo plazo. Por eso es importante el recorte de 20 billones que hizo el gobierno. Y estructuralmente, no solamente un año, tenemos que pensar que el Estado colombiano no puede crecer indefinidamente. Sí. Seguimos con la mesa ancha y en este bloque queremos ponerle la lupa a los esquemas de protección en el país. Esos esquemas que pone la Unidad Nacional de Protección y que son pagados con los impuestos de todos los colombianos. Por varios episodios recientes, el último, el de un carro de una congresista que terminó involucrado en un accidente con una ciclista. El carro no estaba conducido por ella ni por alguien asignado a su esquema de protección, sino por alguien de su tele, mientras seguramente, creemos todos, ella estaba en el Congreso de la República debatiendo. ¿Qué hay que decir frente a estos esquemas de protección? Mire, Maritza, si hay un esquema, una imagen que me molesta mucho en la calle es ver escoltas parqueados donde no deben, 6 carros con policías y uno no sabe ni a quién están cuidando. Yo creo que ese debería ser un tema a revisar a fondo porque ese sí es un tema de austeridad fiscal en el que yo apoyaría, por ejemplo, a Julio irrestrictamente. Entonces, no sé, por ejemplo, en Bogotá, los 40 concejales tienen esquema de protección con policía de acompañamiento, una situación como tiene Bogotá de problemas de seguridad. Solo deberían tener los funcionarios públicos que tengan un estudio de riesgo del comité de riesgo. Pero hay muchos, entonces todos los congresistas, todos los concejales de Bogotá, no los de todo el país, y una cantidad de funcionarios dentro del gobierno, viceministerios, directores que tienen carro, escolta, acompañamiento. Ahí hay un derroche de gasto público. Además, por ejemplo, sucede que eso está tercerizado. Entonces esa tercerización terminó siendo también un negocio, ¿sí? O sea, entonces carros, escolta, gasolina, una cantidad de cosas. Yo creo que ese es un tema en el que debería sentarse a pensar el gobierno, hacer como está anunciando recortes de gasto, ahí debería ser un recorte de gasto y dejar exclusivamente a aquellos funcionarios públicos que tengan un estudio de riesgo e incluso liberar esquemas de protección, por ejemplo, para líderes sociales en ciertas zonas, para periodistas. Ese es un tema que a mí me parece clave. Sí, quizá no haya un recorte, pero lo que usted dice, Jorge Ibar, una redistribución. Hay gente que realmente necesita un esquema de protección y al que le están pidiendo un estudio de seguridad. Lo que pasó con el director de la Casa del Modelo, o ayer el director de la Casa de Cómpita que dice que no se siente cómodo con su esquema de seguridad, por ejemplo. En las alcaldías, tenemos gente en las alcaldías, directores de entidades locales que tienen esquemas de seguridad, que tienen un conductor asignado, que tienen carros de función y realmente esto ya va muy lejos, ¿no? Creo que esta revisión también tiene que hacerse en diferentes niveles, en niveles de las alcaldías, gobernaciones, del Estado, del gobierno nacional y también de los ministros y ministras, porque también vemos que está generalizado que ya usted es un funcionario público de cierto nivel y tiene un carro blindado, escoltas, policías, en un país en el que además tenemos muy pocos policías y resulta que hay policías en moto detrás de un concejal para cuidarlo, cuando muchas veces estos concejales podrían andar en su transporte público, en su transporte privado, de la manera que quieran, pero esto sí ya es algo que tiene que ser revisado urgentemente. No, estoy segura que no todos los ministros, por ejemplo, están en alto riesgo.
y que no necesitan un carro de función, y que no necesitan una escolta, y que no necesitan un policía detrás. El Estado tiene dueños, ¿no? A veces nos dicen como, no, es que el Estado representa el bien común o es propiedad de todos los ciudadanos. Pues, en la práctica, en la realidad, los dueños del Estado son los políticos e instrumentan los recursos públicos en su propio beneficio, como si fueran accionistas dueños del Estado. Esto nos molesta mucho porque es algo muy visual, ¿no? Porque vemos los escoltas, vemos los esquemas de seguridad, las camionetas blindadas, pero es ingenuo creer que la UNP es la única entidad del Estado donde los políticos la cooptan en su propio beneficio. Esto ocurre en prácticamente todo el Estado, ¿no? O alguien cree que hay un análisis de riesgo en la UNP y se valora únicamente la asignación de un esquema de seguridad en función del riesgo. Pues si fuera así, un tendero de Jamundí que está extorsionado, amenazado por las disidencias de las FARC, pues tendría esquema de seguridad. Pues esa persona, por más de que esté a punto de que la maten, tiene cero posibilidad de que el Estado a través de la UNP le asigne nada, ¿no? Si acaso le darán un chaleco antibalas. De resto, pues nada. Mientras que un concejal de Bogotá o un congresista anónimo, como son el 90% de los congresistas, pues tiene 2 camionetas o una camioneta blindada, escoltas, etc. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el Estado le asigna a las personas que están cerca del poder político los recursos, y eso ocurre en todas las entidades, no solo en la UNP. Miren, se me acabó el tiempo, pero muy rápido el recomendado. Bueno, Festival de Música de Manizales, mañana desde las 11 de la mañana en el Parque Ernesto Gutiérrez Arango. Maravilloso. Concierto de la Filarmónica Juvenil mañana en la Virgilio Barco a las 11 de la mañana en Bogotá. En el Teatro al Parque, que está en el Parque Nacional de Bogotá, Belú, que es una obra para bebés muy bonita.